Cuando uno tiene que armar algo, dice, bueno, hay varias frases que uno puede utilizar, que todo te deja bien, o te lleva cualquier bondi. A quien vamos a presentar tiene que ver con los bondis. Sin embargo, esa es una gran ironía del destino, que a los bondis no los lleva cualquier bondi. O por lo menos no es fácil de tratar. Así como cuando Sandra contaba que no es fácil tratar con la gente en el puerto, con los empresarios más grosos y demás, tampoco sabemos que empresarios grosos en Mar del Plata habrá 10, 15. Los de transporte son uno de ellos. No es fácil tratar con ellos y tratar ni siquiera, no en un mano a mano de te voy a vender algo, convencerlos de algo, porque muchas veces son estructuras bastante arcaicas, bastante viejas y que ya tienen el negocio armado. Es como cuando hay una gran empresa y que tiene un departamento de marketing, esos tipos le comen la cabeza al empresario, mirá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y empiezan con palabras raras. Al almacenero es más difícil convencerlo de eso, de decirle, no, porque el posicionamiento, porque la respuesta al público, porque... El tipo dice, no, si yo vendo lo mismo, vendo 3 paquetes de fideo y va a venir la misma gente del barrio acá a comer. Entonces, lidiar con los empresarios de transporte no es fácil. En el caso de Mario Lucelli, a quien vamos a presentar, Mario, te invito a subir. Es el responsable de la aplicación MyBus. Así es. Y Mario nos va a contar. Venite por acá que tenés una hermosa luz que te van a ver bien. Fantástico. Genial. Bueno, me corro. Bueno, mi nombre es Mario, como mencionaban, y soy el desarrollador de MyBus, una aplicación que te indica las alternativas de transporte público. Y mi relación con la informática comenzó casi a temprana edad, pero sin saberlo. Desde que aprendí la palabra computadora, quería una. No sabía para qué servían ni cómo se usaba, pero cada vez que tenía la posibilidad de tener una pantalla enfrente, iba y me colaba y trataba de hacer cosas. Eso porque era un niño. Ahora de adulto, si me pongo en la computadora de alguien, creo que no sería muy bien visto. Pero a los 13 años, cuando tuve la posibilidad de tener mi primera computadora, se convirtió en mi pasión. Era lo que usaba todo el tiempo. Y como no podía arreglarla si se rompía algo en otro lugar, tenía que empezar a aprender yo a encontrar la vuelta a todo eso. Igual, hasta los 19 años que no empecé a estudiar en la UTN, no tuve otro nuevo contacto de conocimiento en la informática. Y fue una etapa muy linda porque me permitió no solo conocer la profesión que me encanta y me apasiona, sino también aprender formas para resolver problemas y automatizarlos, que es lo más lindo cuando uno es un poco vago. Así fue como... Para adelante, genial. Comenzó esta historia que me gusta llamarla un fracaso exitoso, porque no hay nada mejor que un fracaso que es éxito en lo grande que es su fracaso. Pero igualmente tiene una trampa esto, después les voy a contar. La cosa en cuestión es MyBus. No sé si todos tienen la chance de conocerlo, pero si son usuarios del transporte público, les recomiendo que se lo descarguen en Android o lo utilicen. Pronto va a estar para iOS también. Que es una aplicación que te dice qué colectivo tomar. Básicamente vos pones dónde estás y a dónde quieres ir. Y MyBus te dice las combinaciones que puedes hacer, dónde lo tomarías, dónde te bajarías, el tiempo que va a durar el viaje y la distancia que vas a caminar hasta poder encontrarlo. Todo tratando de ordenarlo de una forma inteligente para que los resultados sean los mejores para el usuario, sobre todo si no conoce la red de transporte. Esta historia es fantástica porque si vos ves la aplicación, que incluso esta es la de Android nueva, que todavía tienen el privilegio de verlo porque todavía no está en el market, parece terriblemente funcional y útil. La realidad es que lo es, lo utilizan muchísimos usuarios. Pero a la hora de pensarlo como un negocio, tal vez no tuve la claridad o no hicieron las condiciones para que pueda hacer de esa manera. De igual manera le tengo mucho aprecio y es por eso que quería contarles cómo fue el proceso de hacer esto. Originalmente, como casi todas las cosas que suceden, hubo una idea, un desarrollo y después una publicación. Visto haciendo círculos gigantes parece que es súper fácil y que es imposible no tener éxito. En el caso particular de MyBus, lo primero que hicimos fue analizar la viabilidad. La idea ya la teníamos porque con un amigo estábamos hablando por teléfono, es socio y cofundador también del proyecto, y surgió la idea de hacer algo relacionado con el transporte. Parecía genial y empezó a mutar, y en una llamada de teléfono fue como que definimos todo lo que tenía que hacer la aplicación. El problema era después hacerlo, que funcione y obtener todos esos datos. Pero estábamos ya encarrilados, así que no nos importó mucho. Analizamos si se podía hacer.
tecnológicamente era posible. Así que dijimos, bueno, vamos. Nos fijamos si había más alternativas o si ya existía algo así. No encontramos nada, así que vía libre. Después nos dimos cuenta de que si lo iba a usar mucha gente, tenía que ser fácil para usar y tenía que ser intuitivo para poder obtener la información que se necesitaba. Así que el diseño era un pilar. Después simplemente consistió en programarlo y mientras lo programábamos poníamos recorridos de colectivos que no sabíamos de memoria. Total, la municipalidad iba a tener los recorridos para darnos en un formato que podamos usar. Grave error. Cuando tuvimos que recolectar los datos, volvimos con una pila así de fotocopias, con calles y nada más, que había que digitalizar, y que era el original, o sea que no podíamos perderlo porque si no se quedaban sin nada ellos. Así que bueno, hubo que hacer el trabajo de digitalizar toda esa información. El contexto es interesante porque era el año 2012, y hace 4 años la tecnología ya estaba, nos rodeaba y nos sumergíamos en ella, pero no la usábamos tan cotidianamente. La gente utilizaba redes sociales, la gente utilizaba aplicaciones para vender y comprar por internet, pero no estaban metidos en nuestra vida como actualmente, que creo que hasta pareja podés conseguir con Tinder o una cosa así, yo no la conozco. Una vez que obtuvimos esa información en ese contexto, empezamos a probarlo, porque tenía que funcionar, ¿no? Una cosa es que vos empieces a probar y que digas, uy, sí, va todo bien, pero cuando hay muchísima gente al mismo tiempo, tal vez hay resultados inesperados. Así que un batallón de amigos y conocidos fueron los que se encargaron de ir probando, ir levantando si había algo que mejorar, si tenían una idea para poder llevar más adelante el proyecto. Y todo eso lo pudimos hacer en 3 meses al principio. Así que pensábamos que ya está. Si pudimos hacer esto en 3 meses, el resto, lo que queda es lo fácil. Bueno, no. Hubo mucha difusión, por suerte, porque a los medios les pareció interesante la alternativa y eso permitió que muchos usuarios pudieran tener acceso a la aplicación, a poder utilizarlo y, por qué no, también a darnos su devolución. El problema es que toda esa parte es la que dependió de nosotros. La otra parte que dependía de nosotros y alguien más no fue tan exitosa. Posiblemente porque también era un aprendizaje que nosotros no teníamos tan claro como programar y diseñar. Esta frase me encanta, porque empezamos ese camino y dice que si encuentras un camino sin obstáculos, posiblemente no llegue a ninguna parte. Yo espero que el señor Frank A. Clark no lo haya dicho eso en el trabajo de parto de su esposa, porque hubiera sido horripilante. Pero nosotros empezamos a encontrar obstáculos y eso no nos detuvo. Pensé en crear como una lista de los obstáculos que me parecen que pueden suceder en distintos tipos de emprendimientos, no solo en los tecnológicos. Y el primero es los recursos. Nosotros empezamos a hacer esto sin nada, o sea, nadie nos financiaba, teníamos que hacerlo por nuestra cuenta. Así que es común a veces que cuando queremos emprender, por más que la idea sea muy buena, ir a golpear la puerta, decir, che, tengo esta super idea, ayúdame a financiar. Existe esos casos, obviamente, pero también existe la posibilidad de que no, así que no hay que frustrarse. Por otro lado, la intuición era vital, porque no teníamos tampoco una mentoría o alguien que nos dijera, mirá, tuve este caso de éxito anteriormente, si sigues estos pasos, todo va a salir bien. No, era intuición, probar, error, desde elegir los colores que iba a tener todo, hasta definir los pasos para que funcione el sistema, todo pasó por nosotros. Después, la competencia que es la más agradable, me parece. Me acuerdo que salió MyBus y a la semana ya había otra persona que había estado haciendo lo mismo y nunca nos habíamos puesto en contacto. Entonces, si tenemos una buena idea, a veces, si la idea es muy buena, la posibilidad de que otra persona la haya tenido es altísima. Y de la que lo esté haciendo también es muy probable. Así que es importante estar en el contexto y conocer bien tu producto para entender cuáles son las fortalezas que va a tener contra esa competencia emergente que tal vez ni conocías. Después, los recursos nuevamente. Capaz que estás terminando tu proyecto y seguís financiándotelo vos porque no pudiste convencer a nadie. Y capaz que hasta lo pusiste a funcionar y lo seguís financiando vos porque, bueno, es un poco difícil que otros le puedan ver el atractivo. Eso no tiene que ser un obstáculo. Hay que encontrar la forma de poder seguir adelante, minimizando costos. Y en nuestro caso, como era algo informático, teniendo un servidor y un poco de café y un par de horas, podíamos seguir adelante. Después, una vez que ya está tu producto o tu servicio en la calle, uno espera que tenga un crecimiento. Supongo que se hace una proyección y dice, bueno, en tanto tiempo va a haber tantos usuarios, vamos a tener tantos beneficios. Bueno, eso puede no pasar así. Simplemente puede ser que vayan creciendo las variables, pero no en el orden que vos querías, o directamente que haya un crecimiento de un factor que sea nulo. Y bueno, hay que seguir remándola. Y la caja. Si tuvieras que elegir entre un super premio que conoces y la caja, nunca elijas la caja, porque son sorpresas. Y la verdad que cuando estás trabajando y cuando tenés ya el proyecto que está funcionando y lo está usando gente, pueden surgir un montón de cosas. Y creo que principalmente relacionadas a la competencia, pero también puede sorprenderte aspectos que no creías. Y en nuestro caso fue
la recepción que esperábamos por parte de la gente que administra el transporte, que es el municipio y las empresas. Nuestro sueño ideal decía que si íbamos y le decíamos, mira, hicimos este superproducto, va a ayudar que la gente utilice más el colectivo, porque ahora va a tener conocimiento que antes no tenía, te va a beneficiar a vos con más ganancias, obtenerlo, comprarlo, financiarnos, no sé, hacernos apoderados o lo que gustes. La respuesta fue nula, lamentablemente. Si bien desde el sector público hubo mucha iniciativa por parte de aceptar el proyecto, difundirlo y eso, lo máximo que pudimos obtener fueron esos datos y también, por suerte, después, al final de la última gestión del gobierno anterior, una serie de incentivos para que no solo MyBus, sino que otros desarrolladores hagan aplicaciones que tenían que ver también con mejorar la calidad de vida de la gente o que beneficien a los ciudadanos. Por parte de las empresas, lamentablemente, fue imposible prácticamente dialogar porque ellos se manejan de una manera que era totalmente distinta. Como decían al principio Rodrigo, jamás tuvieron la necesidad de que hubiera algo así y la gente usaba colectivos. ¿Qué beneficio le iban a ver a que la gente ahora pudiera tener esta información? Sobre todo si además era un agente de control, porque la gente ahora podía tener información y decir, hey, ¿por qué todas las líneas pasan por el centro? Y bueno, es porque quieren levantar a la mayor cantidad de personas posibles y hay un montón de lugares donde tenés que estar una hora esperando al colectivo. Y todos esos detalles quedaban en evidencia, entonces no era tan atractivo. Pero bueno, es una historia sin fin. Me parece que MyBus es un fracaso exitoso, principalmente porque pese a que no recibió las proyecciones en lo financiero que esperábamos, la gente lo sigue eligiendo y lo sigue usando. Y El principal escollo fue el hecho de poner, por ejemplo, GPS en las unidades o algo de eso. ¿Tenés idea si fue así o es una suposición? no, en ese momento, primero que ya estaban los GPS y tampoco estaba ni siquiera en consideración la idea de brindar esa información. MyBus sin los GPS ya era de utilidad para ellos. Sin embargo, creo que tenía que ver con la forma en la que ya funcionaba toda su dinámica y la no necesidad de incluir nuevas partes en ese super negocio. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta para Mario? Si no, continúo yo, que tengo más, pero no quiero robarles el tiempo a los que tengan para preguntar. Acá, sí. Para que te dan el micrófono, ahí te acercan el micrófono, lo prendieron, te lo acercan y ahí estás hablando. Parate así te ve bien también él. Hola. Ahí bueno, está. te Hola. quería preguntar, vos hablaste de que los los empresarios de transporte no quisieron financiar la aplicación. ¿Nunca pensaste en meterle publicidad a tu aplicación porque la uso y sé que no tiene publicidad? Esa es una excelente idea. No, la realidad es que sí, obviamente, de muchísimas maneras. Incluso tuvo publicidad durante mucho tiempo. Pero el proyecto está destinado totalmente a los usuarios. Y en un momento también yo temía un poco que termine convirtiéndose en la página de Homero, de anuncios por todos lados, porque simplemente ha sucedido en otros proyectos de las mismas características, donde tenés un montón de anuncios y lo que se pierde es la intención informativa que tiene el proyecto. Tal vez ese es uno de los puntos que tendría que yo haber reforzado, pero en su momento me parecía más importante la calidad del servicio que iba a recibir el usuario sobre los beneficios que podía recibir yo. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Ahí para que ahí te acerquen el micrófono, así lo escuchan todos los de atrás. Hola. Sí. No estoy familiarizado con la aplicación, pero tengo consulta. ¿Es una aplicación local? ¿O Sí, fue una existe. aplicación? Funciona aquí en Mar del Plata, principalmente por algo de que si es muy difícil lidiar con los representantes del transporte de acá, imagínate en lugares donde ni siquiera te conocen o no sos de ahí. Lo intenté en reiteradas ocasiones, incluso me han convocado para poder aplicar el mismo sistema en otras ciudades, pero después siempre surgen pequeñas dificultades y por eso es que lo mantengo como algo que digo que es un aprendimiento continuo, porque hay un montón de ciudades que no tienen este servicio y el potencial para hacerlo está ahí. El tema es que depende mucho del contexto y que se den las condiciones para que el gobierno de turno o los empresarios encuentren el beneficio en el servicio. Tiene una aplicación, no la he usado, pero he visto que la usan transporte. ¿Anterior a la tuya o la Está Para basado que en no un- sé si se escuchó, ¿lo escucharon en el fondo? No. Es que en la ciudad de Buenos Aires hay una aplicación similar, a ver si es anterior a la de él o no. Sí, es anterior y existe en un proyecto que era un mega mapa de la ciudad y después se separó para convertirse en una aplicación y una de las mejores aplicaciones que tiene el país, la verdad que es excelente. Yo tuve la posibilidad de conocer a la persona que dirigió el equipo que lo desarrolló y creo que todo ese resultado también es por la infraestructura que tienen detrás, que es nada más y nada menos que pública. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno,
allá no te veía, disculpa. Allá. Pará, Hola. tengo acá una y después voy con allá. No. Hola. Estaban, a ver. Hola. Ahí. Cuando estaban desarrollando la Sí. No, yo era el programador y él era el diseñador y también hacía desarrollo web, así que teníamos esa ventaja de que podíamos atacar los dos aspectos principales que tenía. Faltaba alguien que lo comercializara, me parece. Tengo allá en segunda fila al final. ¿Le podés hacer? Parate así, te escuchamos bien. ¿Nunca vieron a tu usuario colectivo como cliente? Es muy difícil. Primero porque el usuario está expuesto también a las demandas continuas que tienen los empresarios, que generalmente no están muy justificadas y no me parecía correcto cobrarle al usuario por eso. De todas maneras, estamos en un momento de redefinición donde si eso fuera una alternativa posible, sin duda lo tendríamos en cuenta. ¿Tengo alguna otra pregunta? Sí, acá. ¿Te diste cuenta que estuviste cerca de crear Uber antes que Uber? Sí, podría ser, pero no. En realidad todo esto empezó de... Yo quería hacer un Foursquare y terminó siendo esto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Acá, sí. La verdad es que queríamos hacerlo en cuando salió y si daba la oportunidad de obtener un sustento y un medio de vida a través de generar tecnología de innovación, hubiera sido genial. Creo que una de las claves de la monetización tendría que haber sido, en la única oportunidad que tuvimos chance de hablar con las empresas, es reforzar aún más el beneficio de las estadísticas que podían obtener a través del uso de esta aplicación, que le permitía poder traquear los usos y consumos del usuario y poder optimizar más la plataforma de transporte. Lo intentamos trasladar, pero realmente tal vez no tuvimos las herramientas para hacerlo, o del otro lado era muy difícil poder recibirlo. Sí. De hecho, Bahía Blanca es una ciudad en la que tenemos planeado poder hacerlo. Estábamos en comunicación con el gobierno y también siempre hay pequeñas localidades que consultan al respecto, pero yo entiendo también que es así como esporádico, hay un momento que están interesados y otro que el otro, y tiene que ver también con la definición de los momentos políticos. Así que es algo que cruza mucho, porque es el sector privado y el sector público dándole servicio a toda la comunidad, y es un contexto que no es tan estable como otros, tal vez. ¿Hay algún número de qué cantidad de habitantes tiene que tener un lugar para que le pueda interesar una aplicación así? No hay un número. Creo que tiene que ver más con la cantidad de líneas de colectivo. Por ejemplo, en Tandil sería un despropósito, porque si bien las líneas cubren una extensión relevante, son pocas. Entonces, la necesidad de conocerlas son... Las conocés ya de memoria. Exacto, sí, son reducidas. Es como el subte en Buenos Aires, donde son 5 líneas de subte y más o menos las conocés todas. ¿Qué Bien. trayecto hacen? Y hacen una línea bastante Pero recta. tienen también eso, la cantidad de gente que va a Buenos Claro, Aires, bueno. o sea, hay un factor que es las personas que no conocen el lugar y tienen que ir ahí. Claro. Tandil, por ejemplo, se da con menor medida. Capital es capital, hay un montón Claro, de sí, turistas sí. que lo requieren. Pero en un De hecho, pueblo, el Metrobús en un pueblo tiene... relativamente chico no hay tanta gente que vaya No, nueva. exacto, es un equilibrio de esos dos aspectos. Los Metrobús tienen, por ejemplo, en Buenos Aires, incluso en la Dársena, donde te subís, poder consultar ahí el colectivo Casa Tomar, que me parece excelente y ojalá lo pudiéramos tener acá. ¿Alguna pregunta más? Allá veo una mano. Sí, totalmente. Sí, la realidad es que MyBus era una necesidad compartida, la tenía la gente y la tenía yo, eso hizo que sea más fácil la definición de todas las reglas, pero sin duda me gustaría trabajar en algún otro proyecto y sobre todo si ayuda a la gente, increíble, sería más gratificante. ¿Alguna pregunta más? Creo, allá tengo una, como mucho puedo tener para una pregunta más. Muchas gracias. Sí, la realidad es que los beneficios que me ha dado el desarrollo no es solamente
que a la gente le ayuda y eso es interesante para mí, sino de que como currículum es bastante relevante. La realidad es que justo el presente actual es un momento muy particular para saber si MyBus va a seguir existiendo o no, sobre todo porque el municipio plantea presentar una aplicación donde los colectivos te va a indicar el tiempo que falta para que el colectivo llegue a una parada. Si esos datos fueran abiertos, por ejemplo, con MyBus y la forma de acercarse al usuario y de pensar en las necesidades específicas, se podría hacer un redescubrimiento interesante y aumentaría el nivel de la cantidad de usuarios, por ejemplo. Pero si el municipio toma la decisión de hacer de esos datos algo cerrado que no se puede compartir, estaríamos hablando ya hasta de una intencionalidad de que el servicio deje de existir. Yo tengo una última pregunta, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, te la doy a vos. Sí, no es que puedes decir, bueno, estuvimos trabajando en esta pared y hicimos hasta ahí arriba y lo puede ver. No es concreto, pero existen muchas formas de poder trasladar los beneficios y sobre todo hay algo que es súper específico, que es la cantidad de gente que lo usa. Esa gente que lo usa, además, son usuarios y clientes de las empresas de transporte. O sea, esa relación directa entre su negocio y los usuarios de la aplicación ya es un elemento que ellos tendrán que tener en consideración. Y como decía también, la capacidad de obtener analíticas y saber en qué lugar la gente y a qué hora está esperando los colectivos o cuáles son las necesidades y hábitos de transporte, también serían muy útiles para ellos y para el sector público que tiene que estar controlando y regularizando que todos los ciudadanos tengan acceso al transporte. Yo me quiero sacar dos curiosidades que tengo encima. Una, dijiste que fuiste a la municipalidad a recabar datos de los mapas y demás. ¿No les servía en ese momento Google Earth o todavía Google Earth o Google Maps todavía no era tan aplicable como para utilizar eso y no tener que tomarse ese laburo? No, la aplicación está basada en Google Maps, es decir, todo lo que es información geográfica se traza arriba de eso. Temas que esos datos no estaban ahí y que el municipio tampoco los tenía digitalizados de ninguna manera. Tenían simplemente unas fotocopias donde decía las calles por las que doblaban los colectivos. Entonces, lo mismo que está en la parada. Sí, bueno, eso mismo. Entonces, esas 42 líneas que había en ese momento, el trabajo fue pasarlas a mapas con las paradas que teníamos, con otras aproximadas, porque al día de hoy tampoco tienen regularizadas todas las paradas de colectivos. Es decir, que el municipio no sabe dónde paran todos los colectivos. Y algunos choferes ya las conocen solamente, no es que tienen un lineamiento donde tienen que bajar. Y hay mucha legislación en base a eso, así que también es interesante eso. Y mi última pregunta es, cuando vos vas a lidiar así con tipos que son del tiempo de otro tiempo, seguramente que hay una anécdota que le contaste a otro y le dijiste, no sabés lo que me dijo este tipo, porque era una boludez lo que te dijo. Sí. ¿Hay una anécdota así? Sí, hay una bastante interesante, que es la vez que nos reunimos con la gente del transporte, los empresarios, nos pidieron una propuesta para adquirir todo el proyecto. Entonces nosotros súper emocionados, sí, cómo no. Y los siguientes dijeron, pero no van a venir con una boludez. Como pensando que le íbamos a pedir su super imperio a cambio de eso. Fue muy gracioso. Bueno. Mario, muchísimas gracias. No, por favor. Quédate. Invito a subir a los otros tres oradores, así hacemos la foto del final. Sandra, Pablo y Martín, ¿por dónde andan? Ahí viene Sandra para acá. Ahí viene Martín y va a venir Pablo. How does it work? Tiene miedo. Se tuvo que ir, Pablo. Bueno. Hacemos la foto, así Diego Izquierdo viene para la foto. Párense un poquito más adelante, así que la luz viene. Ahí tiene una hermosa luz. Les damos un aplauso a ellos. Y agradecemos a los distintos sponsors que hemos tenido, a la gente de Quilmes, muchísimas gracias, a la gente de Eclos, a la gente de Lateral View, a la gente de KS, a todos los que hemos participado, a la gente de Varios, a la gente de Puntales, acá a la gente de Smart, que es este lugar hermoso de coworking, de indie coworking.
Nacho Sachi para que cierre. Nacho, porque si no, Topi, que le gusta todo simétrico, es diseñador, le gusta todo simétrico. Así que cerrá vos, que vos abriste. Les agradecemos a todos los que se anotaron a través de Eventbrite y a los que nos siguen en redes sociales. Ya lo dijimos en todos lados. Antes de fin de año hay otro de estos. Si les gustó, vuelvan. Y si no les gustó, caguen a otro. Díganle que venga a disfrutar. Se van a levantar y si no lo vieron y no escucharon el ruido, allá va a haber para que disfruten de unos perniles y va a haber cerveza Quilmes. Así que los invitamos a quedarse, charlar entre ustedes, conocerse para los que no pueden. Y agradecemos también a Diego Izquierdo en fotografía y a Fide Sierra que hizo el streaming para todos los que nos están viendo desde alguna otra parte del país, del mundo y de Miramar, que sabemos que hay muchos fracasados también. Muchas gracias por haber venido, chicos.